Provocó una situación de caos en donde la multitud se volvió completamente loca con su presencia. Disturbios, caos vial, vandalismo y personas que fueron arrolladas. Pocos sabían que Adriano Zendejas, o como es mayormente conocido el maestro Shifu, antes de ser un streamer considerado un completo ligador y ejemplo a seguir para muchos, empezó a trabajar cuando apenas era un pequeño, desde comerciales de grandes marcas como Bimbo y Nestlé hasta convertirse en un actor y participar en series de televisión mexicana muy famosas, como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Tuvo un papel en la película Luna Oculta y fue parte de la serie biográfica de Jenny Rivera llamada Mariposa de Barrio. Por eso nos iremos al inicio de todo, justo al día de su nacimiento. En la colonia Impulsora Popular Avícola, en el municipio de Nezahualcóyotl, Ciudad de México, nace Edgar Eyoán Zendejas Adriano. Él junto a sus dos hermanas, Samadhi y Dasana, pasaron sus primeros años de vida con sus padres, pero no fue nada fácil. Su papá era una persona complicada. El problema que era muy agresivo, maltrataba a la madre de Adriano al grado de lastimarla. Una vez le rompió una clavícula. Estos actos no solo eran constantes con ella, también lo hacía con sus hijos. Samadhi vivió situaciones muy fuertes con él y Adriano vivió un suceso que lo marcaría el resto de su vida, pero más adelante retomaremos este tema. Su mamá no podía hacer nada, dejar al padre no era una opción porque se quedaría sola con sus 3 hijos y no había manera de poder darles atención, cuidarlos y mantenerlos al mismo tiempo. Aparte de que el entorno familiar estaba completamente roto por esta situación, no había dinero de sobra. Y es que uno de los hermanos, específicamente Dasana, era una niña muy extrovertida. Bailaba, cantaba y no le daba pena nada, pero a falta de dinero, su madre no podía meterla a clases de alguna actividad que le gustara. A ninguno de los 3 podía complacer de esa manera para que sacaran toda su energía y no fueran ociosos. Adriano, en cambio, era un niño muy curioso, desarmaba sus juguetes y encontraba la manera de devolverlos a su forma original. También tenía algo de extrovertido, pero una característica que le serviría a futuro es que a todo decía que sí, sin ningún tipo de miedo. Esta particular manera de ser fue alimentada por su madre, porque ella había estudiado teatro y era diseñadora de modas. Entonces el ambiente en casa era muy artístico, jugaban a hacer mímica y a la hora de aprender, su madre encontraba la mejor manera de enseñarles a sus hijos. Trataba de que fuera divertido. Por ejemplo, cuando eran matemáticas les enseñaba con canciones. Por eso es que los 3 crecen sin pena, sin miedo a estar enfrente de las personas e incluso cuando tienen que exponer en la escuela y hablar frente a sus compañeros les emocionaba. Su madre sabía que tenía que mantenerlos activos, pero la economía no permitía clases o cursos para que aprendieran alguna actividad diferente, pero un comercial en la televisión lo cambiaría todo. Ve un anuncio que dice clases de actuación, teatro y canto gratis. Este era del Centro de Educación Artística de Televisa, la escuela de actuación y formación artística más prestigiosa de México, que fue fundada por Eugenio Cobo, un reconocido actor mexicano de la década de los 60 y productor desde 1985. La primera persona que se le vino a la cabeza a la madre de Adriano fue su hija Dasana, pues recordemos que de los 3 era la que siempre se hacía notar más y pensó que le serviría más a ella, pues Dasana siempre quería ser el alma de la fiesta y que las personas la vieran. Es por eso que toma nota y van al casting. El día del casting tenían que estar a las 12 de la tarde ahí, pero se hacen 4 horas de camino, así que se tenían que levantar muy temprano. Ese día por la mañana despiertan a Adriano, pues su madre le dijo que la acompañara para llevar a su hermana al casting, así que salen y toman un taxi para no llegar tarde. Como era de esperarse, había mucha gente formada. Adriano recuerda a más de 100 personas y mientras algunas esperaban en sus autos, ellos tenían que estar parados en el sol y con mucha hambre, pues la espera era larga. Cuando por fin le tocó pasar a su hermana, uno de los trabajadores que los estaba pasando vio a Adriano y se le hizo un niño bonito. Es por eso que le dijo si quería pasar él también al casting, aprovechando que ya se había formado por mucho tiempo. Recordemos que Adriano decía que sí a todo, entonces no lo dudó ni un segundo y pasó. Él solo era un niño de 5 años, todo
lo que le pidieron que hiciera, bailar, cantar y actuar, lo hizo sin ningún problema. Después de un mes aproximadamente, tuvieron respuesta por parte del CEA. Su madre, emocionada, fue al cuarto en donde estaban viendo la tele Adriano y Dassana. Específicamente estaban viendo Malcolm el de en medio, una serie que marcó mucho a Adriano. Les dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. La buena era que uno de los dos había sido seleccionado para entrar, pero el otro no. Adriano fue el elegido. Esto hizo que se emocionara bastante, pero no fue tan bueno porque su hermana se puso a llorar. Pero no había nada que hacer, así que Adriano comienza esta nueva etapa. Las clases empezaron y en ellas en ocasiones los productores iban a ver el desempeño de los alumnos, claro que con la idea de elegirlos para actuar. Adriano era muy inteligente porque cuando veía que estaban observándolos, él trataba de resaltar y de llamar su atención. Claro que le funcionó. En una ocasión tocó la puerta del salón un productor y se interesó en él. Llamó a su madre y le dijo que quería que Adriano hiciera casting para formar parte de una novela, y claro que su madre dijo que sí. Quedó en la novela y la paga sería de 2,000 pesos, pues solo actuó en pocos capítulos. El nombre de esta era La Fea Más Bella, que fue considerada como la mejor telenovela en México de 2006. Adriano interpretó al personaje de Fernando Mendiola cuando era niño. Resaltó tanto que apareció también en diversas telenovelas mexicanas, como Marina, Amar Sin Límites, Muchachitas Como Tú y Juro que Te Amo. Una nueva versión de la telenovela mexicana de 1993, Los Parientes Pobres, en donde interpretó al niño Daniel Madrigal. Su estancia en el CEA iba bien, pero claro que había problemas dentro de las aulas, y le sucedió algo que lo marcaría toda su vida, porque se peleó con un niño que le había hecho una travesura, le bajó los pantalones. Adriano le pegó y lo suspendieron por un par de días. Ese día le hablaron a su padre para que fuera por él y así fue. Lo esperó a que saliera y su padre no le dijo absolutamente nada, pero al llegar a casa le pegó, lo pateó y no paraba de darle con el cinturón. Recordemos que su padre era una persona muy agresiva que no sabía controlarse. Este suceso marcó de por vida a Adriano, y aunque hubo ocasiones similares tanto con él como con sus hermanas y su madre, esa vez le tocó a él sufrir los abusos de su padre y no dejaría de darle vueltas en su cabeza ese momento. Ya que era más conocido dentro del CEA, hizo que aceptaran a sus dos hermanas para que también formaran parte de la escuela, pero la que logró un mejor desempeño fue Samadhi. Él tenía 8 años cuando ya había empezado a ganar dinero con la actuación y su hermana Samadhi también. Pero hasta que Adriano cumplió 10 años fue cuando su vida tomaría un cambio radical. Pues su madre ya estaba cansada de vivir con las humillaciones y de ver cómo el padre de sus hijos los agredía de diferentes maneras. Ya tenían dinero para poder irse, rentar un apartamento y dejar de necesitar de alguien para mantenerse. Obviamente su madre ya estaba trabajando. De hecho, cuando los 3 hermanos comenzaron a estudiar la primaria, su madre se metió como maestra de baile y teatro a un colegio llamado María Montessori. La cuestión era que se había ofrecido como maestra sin ningún tipo de sueldo, con la única condición de que sus 3 hijos estudiaran ahí. Claro que la madre administraba el dinero de Adriano y Samadhi, pues eran menores de edad, y con los sueldos que tenían deciden irse de la casa en donde vivían con su padre. A partir de ahí, Adriano ya no supo nada de su papá. No tenían muebles, lo único que había era un espacio vacío en el apartamento por el que pagaban 7,000 pesos mensuales, pero los 4 estaban muy felices por lo que había pasado y sabían que era mejor estar lejos de él. Adriano empieza a ser más conocido por las novelas y lo buscan para salir en comerciales. El primero fue con Vancomer y le pagaron 12,000 pesos. Era una muy buena cifra y decidió trabajar con diversas marcas e hizo comerciales de Choco Crispies, Asepsia, Nesquik, Nito Bimbo y Fanta. A la vez que participaba en comerciales, sigue apareciendo en novelas: Mi Pecado, como el niño Julián Huerta, Corazón Salvaje y Niña de mi Corazón. Fue parte de una película llamada Luna Escondida. Salió muy poco tiempo con un personaje llamado Tobías. La película trata sobre una mujer que irrumpe en el funeral de un poderoso hombre para decir cuánto lamenta su muerte. El hijo del difunto sigue a esta misteriosa mujer y así se va desarrollando la trama. Pero llegaron papeles a su vida que se convertirían en los más populares y chistosos, pues forma parte de La Rosa de Guadalupe.
La Rosa de Guadalupe es una serie de televisión mexicana que narra historias de fe y milagros gracias a la Virgen de Guadalupe. Y uno de los momentos más característicos de todos sus capítulos es que al final encuentran una rosa blanca y sale un airecito, que prácticamente representa esa llegada del milagro. Participa en 4 capítulos: La Asesina, Una Familia Nueva y Plan Maestro para Hijos de Vacaciones. Pero el último capítulo en el que participó se haría completamente viral, pues la trama se prestaba para eso. ¿Qué le estás viendo a esa vieja? Oye, pero ¿por qué me pellizcas? Nada, es verdad. Se llama También a los Chavos y trata sobre Ismael, un joven que sufre violencia física y psicológica por parte de su novia, pero él está cegado por el amor. Incluso, hasta el día de hoy, se han hecho memes sobre ese capítulo. Cada capítulo de La Rosa de Guadalupe se lo pagaban aproximadamente en 15,000 pesos. Forma parte de otra serie bastante reconocida en México llamada Como dice el dicho, donde se crean historias y situaciones que relacionan con los dichos comunes en México. Aparece en Vale más ladrón arrepentido, Hijo eres, padre serás, El miedo es natural y Como te ves, me vi. Después de pasar un tiempo viviendo en el apartamento con su madre y sus hermanas, les dejó de alcanzar el dinero. 7,000 pesos al mes ya era demasiado. Por esa razón deciden agarrar sus cosas e irse a vivir con su abuela. Su abuela para Adriano fue lo mejor de su vida. Lo procuraba y siempre le preguntaba cómo estaba. Y eso, Adriano lo valoraba bastante. Incluso la describe como su figura paterna, una persona que lleva en su mente en todo momento. Aquí no solo se dedicaba a la actuación, también fue chambelán en muchas fiestas de 15 años y acompañante. Esto de la mano de una empresa con la que también rentaba autos de lujo o deportivos para que pasaran por las quinceañeras. Asistía a eventos y expos para promocionarse. De esto, claro que también ganaba dinero y era un extra que le servía bastante. Al instante que esto pasaba, también comenzó a hacer videos en Vine, esta red social de videos cortos que tuvo su final en 2017. Cuando cumplió 16 años, entró por fin a estudiar la carrera de actuación en el CEA. Fue el más joven de su generación, pues era una carrera que no requería estudios de preparatoria. Con el tiempo apareció en más novelas y series: La fuerza del destino, Abismo de pasión, Nueva vida, Quiero amarte, Que te perdone Dios y A que no me dejas. Ningún protagónico y nada fuera de lo que ya estaba acostumbrado, más de lo mismo. En este momento de su vida ya comenzaba a pensar que en el mundo de la actuación no lo trataban como le hubiera gustado y solo le daban personajes secundarios que no tenían tanta relevancia a pesar de su experiencia y que desde niño actuaba. Él, claro que buscaba un papel protagónico, pero seguía igual. Llega una serie que sería muy importante, pero para la carrera de su hermana Samadhi, Mariposa de Barrio. La serie relata la vida de Jenny Rivera, una cantante bastante famosa en México que tuvo un horrible desenlace. En esta, Samadhi hizo a Jenny Rivera en su etapa joven y Adriano hizo el papel de su hermano Gustavo Rivera, también en su etapa joven. Fue un muy buen proyecto que hicieron los dos. Se tuvieron que ir a vivir a Miami y les iban a pagar $4,000 al mes, que para Adriano era muchísimo. Cuando salió la serie al público, al principio no funcionó como esperaban, pero cuando estuvo en Netflix se volvió muy popular y ese proyecto fue el que le cambió la vida a su hermana, pero él seguía sin ser lo reconocido que le hubiera gustado. Una de las cosas que se daba cuenta era que los papeles importantes se los daban por lo regular a los que estaban más guapos, al menos en las telenovelas, y el pensar en todo esto lo fue deteriorando emocionalmente. Después de este boom que fue la serie, Adriano hizo 2 proyectos más: Decisiones, unos ganan, otros pierden, y Club 57, una serie de televisión desarrollada por Nickelodeon, ambientada en el 2019, en donde los principales personajes, Eva y Rubén, descubren una máquina del tiempo y viajan accidentalmente al año 1957. El papel de Adriano es un joven llamado Víctor. Ya estaba cansado, no le gustaba el trato, la paga y no veía futuro en la actuación, así que decide abandonarla, pero tenía un proyecto en mente: hacer música. Adriano iba a estar en la serie de HBO llamada Uvegli o Ugly, serie mexicana de drama y música urbana que narra la historia de supervivencia de un grupo de jóvenes que buscan triunfar en el trap y el rap. Hizo casting y ya tenía el personaje, pero una semana después le dijeron que su personaje se lo había quedado Natanael Cano. El personaje era de un cantante famoso y prefirieron ocupar a uno real. Ahí se le quedó una espinita con la música, tomó clases de canto y aunque fue una etapa muy corta, sacó su primera canción llamada Vaya
y otras 3 más, Presidente, Friendly, y participó en un remix, loquísima. Promocionaba su música y realmente quería que funcionara, pero no funcionó ninguna de las canciones y lo dejó. Su hermana Samadhi ya empezaba a hacer contenido en redes sociales, en específico en TikTok, y Adriano la ayudaba. Le iba muy bien, tanto en la actuación como en las redes, así que Adriano empieza a trabajar con ella, le ayudaba con los videos y era su camarógrafo. Él le decía cómo hacer y qué hacer para que fuera más entretenido, incluso qué cosas decir, así que su hermana le daba dinero de todo lo que ganaba, pero Adriano no quería estar como la sombra de su hermana. Él quería hacer algo para que lo reconocieran y se daba cuenta que tenía el potencial. Empezó a hacer videos en YouTube y aunque actualmente están en modo privado, esto hizo que su canal tuviera muchos suscriptores, llegando hasta el 1,000,000, pero no se sentía del todo bien. Estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida porque pensaba que nada le había funcionado. No llegó a hacer lo que quería en la actuación. Las canciones que subió no pegaron. Sentía que las opciones se le terminaban, pero el entretenimiento fue algo que le ayudó mucho, pues veía contenido diverso, pero le encantaba ver a los streamers. Ahí fue cuando descubrió el IRL. Para los que no saben qué es, se los explico. In Real Life es un formato de streaming donde el creador transmite su día a día fuera de su habitación. Adriano pensó que en México no había nadie, o los que hacían contenido de este tipo no eran tan conocidos ni tan buenos, y es por eso que tomó la gran decisión de convertirse en el primero. 200,000 pesos tenía en su cuenta bancaria y con eso compró una computadora muy buena para poder empezar a transmitir en vivo. Cuando le dijo a su hermana Samadhi que haría contenido, Adriano sintió que ella no lo apoyó y que le dio la espalda. Esto acompañado de que cuando empezó a ser conocido en el mundo del stream, ella le dijo: "Qué asco tu contenido", y le molestaba mucho verlo. Ahí es cuando se distanciaron y dejaron de hablar, pues Adriano siempre la había apoyado en sus sueños y trabajo, y cuando él quiso hacer su propio contenido, a ella no le agradó mucho la idea. Pero ¿qué tipo de contenido hacía que tanto le molestaba a su hermana? Pues a eso vamos. Tuvo un crecimiento apresurado con sus transmisiones. Al principio tenía pocas, pero llegó muy rápido a tener a 1,000 personas viéndolo. Prácticamente streameaba todo lo que hacía día a día, esto al lado de un equipo, pero el que aparece en todas sus transmisiones es al que conocen como el primo, Emiliano Ponce. El convertirse en un streamer fue de las mejores cosas que le pudieron pasar, pues por fin sentía que algo le había funcionado, pero ya no lo conocían como Adriano Cendejas, sino como Maestro Shifu. La razón por la que le dicen así es porque vio una broma que hizo Omar Chaparro, un humorista y actor mexicano, en donde al teléfono hablaba con una mujer y se hacía pasar por su plomero, y en algún punto de la broma dijo esto. ¿Quién le abrió la puerta? El maestro. ¿Cuál maestro? Shifu. Así que un día que estaba en stream, soltó la frase: "Porque yo no soy Adriano, soy el Maestro Shifu". Para los que no conocen quién es, el Maestro Shifu es un personaje que sale en la película Kung Fu Panda y es el principal entrenador del Palacio de Jade. Así que a partir de este momento se empezó a hacer viral con ese nombre. Parte de su contenido era ligando con mujeres en antros, y muchos hombres comenzaron a seguirlo por este tipo de contenido, y las interacciones chistosas que hacía con ellas se hacen virales. Esto también fue la razón por la que lo empezaron a llamar de esa manera, lo veían como un maestro. Todo este contenido lo streameaba en la plataforma Kick y pasó por momentos inolvidables. Estaba haciendo stream en Monterrey en un antro, y cuando salió se le acercaron 5 personas y le gritaron Maestro Shifu. Esto provocó en él satisfacción por todo lo que estaba haciendo y sentir que por fin algo le había funcionado. Iba a hacer stream en el estado de Puebla y un día antes había avisado que iría a comprar ropa en una plaza de ahí y creyó que solo lo irían a ver pocas personas, pero cuando llegó a la plaza había aproximadamente 300 personas esperándolo. Su fama subió cada vez más y más. Hizo su propio drop de gorras. Hicieron 50 gorras para regalarlas y convocó a sus seguidores a ir al Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Adriano no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar.
Él sabía que irían sus seguidores, pero no se imaginaba cuántos. Un día antes su equipo fue a hacer pruebas de video al lugar y se encontraron con que 15 personas estaban acampando ahí para poder tener una gorra. Fue muy sorprendente y estaba emocionado porque por lo menos ya tenía 15 personas seguras. El día del evento, cuando eran las 12 de la tarde, Adriano se metió a un TikTok de un joven que estaba haciendo un live ahí en el monumento y ya había 500 personas en el lugar. Poco a poco más personas comenzaban a hacer viral el evento y cada vez llegaban más. Al momento de que Adriano salió de su casa a bordo de un Can-Am, ya tenía 60 motos de fans esperándolo para escoltarlo. El plan era llegar al lugar junto con el Bogueto, un cantante de reggaetón mexicano con el que se lleva muy bien. Haciendo una pausa, tengo que mencionar algo para que entiendan el contexto de esto que sucedió. Un video se le hizo muy viral a Adriano, diciendo la tan famosa frase "regresa Valeria", mientras sonaba Cuando no era cantante, canción del Bogueto. ¡Regresa Valeria! Valeria fue una persona de la que Adriano se enamoró perdidamente, pero como ella ya no podía estar en Ciudad de México, tuvieron que separarse y esto le afectó mucho. De hecho, en un stream se sinceró con sus fans y contó su historia con ella. Volviendo al evento, ya tenía 200 motos a su alrededor, 27,000 personas veían su stream y 4,000 personas estaban caminando, corriendo y tratando de conseguir una gorra o solo estar cerca de Adriano y del Bogueto. Eran tantas personas que ya ni siquiera avanzaba la circulación vehicular, estaba completamente parado. Ahí fue cuando salió del Can-Am y levantó sus brazos y sintió que el mundo era suyo. No todo fue bueno, pues al estar muchas personas en un solo lugar, llegó el descontrol. 5 personas arrolladas, caos vial y vandalismo en negocios ambulantes. El descontrol fue grave cuando un auto aceleró en medio de la multitud y provocó los accidentes. 3 jóvenes de 15, 18 y 21 años iban a bordo del auto y claro que fueron detenidos. Tuvieron que sacar de emergencia a Adriano. Los judiciales llegaron de repente y lo llevaron al Hotel San Reyes. Ahí se hospedaban cantantes que iban a dar show en el Coca-Cola Flow Fest y todos estaban atónitos por lo que acababa de pasar. Después de ahí, Adriano se fue hacia el evento del Coca-Cola Flow Fest, pues ese era el plan, y de sorpresa subió a cantar junto con el Bogueto y J Balvin la canción Cuando no era cantante. Ahí fue cuando se dio cuenta que el maestro Shifu ya no era solo un nombre, se había convertido en un movimiento que respaldan muchos fans. El maestro Shifu ha estado agradecido con todas las personas que lo siguen y lo han apoyado en este camino tan largo desde que actuaba siendo un niño. A pesar de que su contenido puede llegar a ser muy polémico y a muchas personas les disgusta, él trata de ayudar de distintas formas, pues siempre que lo hace, él ha recalcado que recuerda mucho a su abuelita. Pasó por diferentes caídas en su vida, pero cuando sentía que lo que estaba haciendo no lo iba a llevar a ningún lado, lo abandonó para empezar algo nuevo. La dedicación y obsesión que tenía para lograr el convertirse en uno de los mejores streamers en México hizo que dejara todo para poder lograrlo todo en el stream. Y aunque puede haber personas que no le ven nada de interesante a su contenido, muchas otras lo han apoyado desde el día 1 y han vivido junto con él no solo su proceso como creador de contenido, sino también como persona, pues el IRL nos enseña cómo es su vida y aunque nunca lo terminaremos de conocer al 100%, con lo mucho o poco que muestra en cada transmisión en vivo, enseña una parte de él y por ahora no está dispuesto a parar. Según su propio relato, su infancia fue dura y pasó por momentos que lo marcarían por siempre, pero lo importante fue que buscó por muchos lados, por muchos caminos y él solito se abrió paso a mundos desconocidos que con dedicación los convirtió en suyos. Dejarlo todo para empezar de cero no es malo, lo importante es hacerlo con pasión. El maestro Shifu tuvo un gran diferenciador en su contenido que logró que mucha gente se interesara en él. Ahora tiene hasta una canción y no piensa dejar de ligar y ser él. Un streamer que no nos dejará de sorprender.